por si alguno no estuvo en las horas de la mañana. Mi nombre es Fabián Serrano, yo soy arquitecto de soluciones enfocado en soluciones de seguridad para clientes de toda Latinoamérica. Y la agenda de este módulo, vamos a ver AWS CloudTrail, AWS Config, y ya entrando ya después un poco más a detalle a toda la parte de cómo manejo nuestra postura de seguridad, entramos a ver lo que es Security Hub y terminamos con Audit Manager. Listo. Entonces, empecemos con AWS CloudTrail. AWS CloudTrail es el servicio de AWS que nos va a ayudar como tal a habilitar todo lo que se refiere a la conformidad y las auditorías a nivel de lo que son las operaciones en nuestras cuentas de AWS. Entonces, a esto me refiero es todas las acciones como tal que realiza un usuario, un rol o un servicio como tal de AWS se van a registrar, todas las llamadas de API se van a registrar como eventos dentro de CloudTrail. Estos eventos, pues claramente incluyen todo lo que son las llamadas de API desde la consola de AWS o desde lo que es el Command Line Interface o los Software Development Kits de AWS. Entonces, todos estos tipos eh, de, de opciones de llamadas de API las vamos a tener registradas dentro de CloudTrail. Todo esto va a estar auditado y lo bueno de esto es que lo vamos a poder ver, vamos a poder buscar, descargar el historial más reciente de los últimos 90 días de actividad de la cuenta AWS por medio de la consola de CloudTrail. Y ya como tal, si necesito más, entonces voy a tener buckets de S3 en donde yo voy a poder guardar a manera de archivo, por ejemplo, 10 o 5 años hacia atrás, lo que ustedes requieran, como tal para si tienen políticas de retención de archivo de estos logs, entonces lo van a poder como tal tener en estos buckets de S3 y pues de la misma forma van a poder tener en estos buckets la capacidad de hacer reglas de lifecycle para que ustedes puedan optimizar precios de almacenamiento, para después de cierto tiempo enviar a un tipo de storage un poco más frío y pues así poder reducir costos si, digamos, esos tipos de logs los necesitan solo tener a manera de archivo. Puedo tener estos logs centralizados, por ejemplo, en Security Lake. Ya vamos a ver Security Lake más adelante en el siguiente módulo, pero los voy a tener centralizados ahí. Y aparte de esto, pues los voy a poder analizar con herramientas como por ejemplo OpenSearch o como por ejemplo Athena. Teniendo el bucket de S3, voy a poder hacer consultas tipo SQL por medio de Athena. O en caso de que use herramientas de terceros, también lo puedo utilizar para poder hacer el análisis de estos logs. Puedo también configurar alertas, entonces en caso de que, no sé, se realiza alguna acción en específico y yo necesite alertar a algún equipo por medio de un mensaje, por ejemplo, lo puedo hacer por medio de CloudTrail. Listo. Además de esto, con CloudTrail también podemos identificar de forma rápida acciones realizadas en los recursos de AWS, como por ejemplo cuando creamos algún recurso, modificamos o eliminamos algún recurso. Y de esta manera, como lo mencionamos anteriormente, pues puedo generar alertas basadas en estos eventos. Entonces, aparte de esto, lo importante y una recomendación que les damos ahorita es que, de acuerdo a las mejores prácticas, estos logs, todos estos logs que están dentro de CloudTrail, es mejor que estén como tal seguros, que estén en una cuenta aparte, una cuenta aislada. Como por ejemplo, no se acuerdan del módulo 2 cuando vimos esquemas multicuenta, cuando nosotros configuramos todo lo que es Control Tower, él nos genera una landing zone y nos genera una cuenta específica para todo lo que es login, una cuenta aislada que va a estar dedicada únicamente a eso y pues que cumple ciertos requerimientos de seguridad. Entonces, según las mejores prácticas, es mejor que tengamos estos logs bien protegidos, aislados de nuestros ambientes productivos. Listo. Bueno, también tenemos AWS Config. AWS Config ya como tal es un servicio que nos va a proporcionar un inventario y monitoreo y aparte nos va a notificar de cambios de archivos, cambios de configuración a nivel de los servicios. Entonces, digamos que con Config yo puedo tener una vista detallada como tal de la configuración de mis recursos que yo tenga dentro de AWS. Esto incluye, por ejemplo, todos los recursos que se van a, cómo se relacionan entre sí, cómo se han configurado en el pasado. Yo puedo ver cómo están las configuraciones actualmente y cómo se relacionan esas configuraciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente nos ayuda a ver, a tener esta visibilidad a nivel de configuración de nuestros servicios. Entonces, aquí para poner un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una configuración de cifrado, por ejemplo, en un bucket de S3
y alguien cambia ese tipo de configuración, entonces yo voy a poder ver reflejado este cambio dentro de AWS Config. Entonces me permite, como les vengo diciendo, tener la visibilidad de lo que es el estado actual y la cronología de los cambios que ha sufrido un recurso. Entonces yo puedo, aparte de esto, pues tener reglas gestionadas que puedo personalizar, puedo activar para evaluar como tal si los recursos que yo tengo se ajustan a las prácticas recomendadas que yo estoy siguiendo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una regla administrada para empezar a evaluar si, por ejemplo, los volúmenes de EBS están cifrados o si se aplican, pues como tal, etiquetas específicas a los recursos que yo necesito que se apliquen. Entonces, puedo generar este tipo de reglas para empezar a hacer esa evaluación a nivel de configuración de los recursos. Aparte de esto, pues podemos generar alertas. Entonces, ante un cambio como tal de una configuración, eh, que yo necesite que alerte, como por ejemplo si se cambia la configuración de un grupo de seguridad y se deja abierto algún puerto que pues debería estar bloqueado al público, o por ejemplo, eh, digamos en este caso que se dejó abierto un puerto de administración, entonces yo puedo generar alertas y pues con base en esas alertas puedo estar pendiente de esos cambios de configuración que pueden ser generados por un error o pueden ser generados por otro tipo de actividades un poco ya entrando en lo malicioso, pero lo importante es que nosotros podamos tener estas alertas y también podamos corregir estas configuraciones que se desvíen como tal de la configuración deseada que nosotros queramos dentro de nuestros ambientes de AWS. Estas son las reglas administradas que les comenté anteriormente. Tenemos más de 300 reglas administradas que nosotros podemos activar. Hay paquetes como tal de reglas que se llaman Conformance Packs. Entonces, estas reglas, como vemos acá, nos pueden ayudar mucho a nivel de seguridad, como por ejemplo, ayudarnos a, pues, tener las reglas a nivel de configuración de que no haya EBS sin cifrar, que no haya uso, por ejemplo, de imágenes que no estén aprobadas, que no se utilicen security groups que tengan puertos abiertos a nivel, por ejemplo, de puertos de administración, como lo que es el puerto 22, bueno, etcétera. Tenemos distintos tipos de reglas que ustedes pueden habilitar de forma sencilla y de esa forma, pues, poder tener como tal esa evaluación a nivel de configuración de los servicios. Listo. Listo. Ahora entrando ya a lo que es la parte de cómo está mi postura de seguridad dentro de mi nube, entonces ahí entramos a revisar lo que es AWS Security Hub. Entonces Security Hub nos va a ayudar a proporcionarnos una vista integral de nuestro estado de seguridad en AWS, entonces nos va a ayudar a evaluar como tal cómo está nuestro entorno según los estándares y las mejores prácticas del sector de seguridad. Security Hub, aparte de esto, también nos va a ayudar a recibir hallazgos de distintos servicios de seguridad, como lo que es Amazon Guard Amazon Inspector, AWS Config, Amazon Macie, entre otros. Y pues eso nos permite pues tener una vista centralizada de todos estos servicios de seguridad para lo que es mi organización. Aparte de esto, pues también puedo recibir hallazgos de soluciones de partners que me van a ayudar también a tener visibilidad como tal de cómo está mi seguridad de manera integral, tanto en mi ambiente AWS como también de soluciones de terceros. Y se van a realizar chequeos de seguridad automático. Entonces, pues en otras palabras, esto es lo que se denomina un CSPM o un Cloud Security Posture Management, en donde pues lo que voy a hacer es, aparte de comparar las configuraciones actuales que yo tengo en mis servicios con distintos estándares que yo puedo habilitar como, por ejemplo, el CIS, el PCI DSS, el NIST, el AWS Foundational Security Best Practices. Entonces, puedo ir comparando con respecto a esos estándares y a esos marcos de compliance, cómo estoy en mi postura de seguridad actualmente en AWS y pues eso me va a generar distintos tipos de datos que vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos como tal de los hallazgos, vamos a ver que Security Hub, desde Security Hub podemos tomar como tal acciones de respuesta, podemos tomar acciones de remediación, ya sean automática o semiautomática, ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Listo, esta es una de las mejoras que se hicieron con el reinvent, y es que ahora el panel de control de Security Hub presenta un nuevo conjunto de vistas y dashboards que me van a ayudar a reflejar mejor el panorama de cómo está mi seguridad en la nube. Entonces, como podemos ver acá,
Las nuevas vistas nos ayudan a identificar rápidamente áreas de interés, como por ejemplo lo que son amenazas, vulnerabilidades, nos ayuda a priorizar mejor para estar mejorando continuamente el estado de seguridad de la organización, sin que necesitamos como tal de herramientas de análisis que son un poco más complejas, adicionales como tal a Security Hub, sino desde Security Hub yo puedo tener como tal este tipo de filtro. Entonces, como vemos acá, acá tenemos los security standards que están habilitados en este momento, vemos cuáles son los assets o los recursos que tienen más hallazgos, cuáles son los hallazgos por región, bueno, y distintos tipos de dashboard que ahora tenemos dentro de AWS, que yo puedo igual, estos son widgets, entonces yo igual los puedo mover, puedo también ampliarlos en caso de que necesite. Y todas estas visualizaciones pues son preconstruidas, como les vengo diciendo, son personalizables. Pueden utilizar filtros como ven en la parte de arriba, y entonces en esos filtros yo puedo profundizar si yo necesito ver algún tipo de riesgo determinado, alguna aplicación determinada, alguna carga de trabajo o por ejemplo alguna región en específico, lo puedo hacer por medio de esos filtros. Y aparte de eso, pues ustedes como clientes van a poder guardar y volver a visitar fácilmente las vistas favoritas que quieran tener dentro de sus dashboard para empezar a trabajar y tener mayor visibilidad de lo que ustedes necesitan dentro de Security Hub. Listo. Cuando nosotros ya entramos a ver cómo nosotros estamos a nivel de configuración con alguno de los estándares o marcos que hayamos elegido que queremos seguir dentro de Security Hub, por ejemplo PCI, entonces dentro de cada una de estas líneas base yo puedo ver cuál es mi score o cuál es mi estatus de cumplimiento y puedo ver cuáles de esos controles yo pasé y cuáles de esos controles yo fallé. Entonces, dentro de los controles fallados, pues aparte de eso también vamos a tener una severidad que nosotros pues podemos utilizar para poder priorizar de mejor manera. Entonces, como vemos acá, tenemos varios controles fallados que están en severidad crítica, severidad alta, media, baja, y pues eso nos va a ayudar a priorizar. Aparte de eso, si yo, digamos, tengo algún control de estos que, por ejemplo, no aplique para lo que es mi organización, por ejemplo, la parte de que yo habilite un hardware MFA, si digamos, bien, mi organización estamos manejando MFA de manera virtual y no físico, y yo pues ya decidí que mi organización lo va a hacer de esa forma, entonces yo puedo seleccionar ese control y darle ahí en la parte de arriba, en la parte derecha, donde dice Disable y deshabilito como tal ese control para que no se esté evaluando constantemente. Listo. Esta es otra de las funcionalidades nuevas de Security Hub que salió en el reInvent y es que ahora yo puedo habilitar, configurar y ver de forma centralizada lo que es la configuración de seguridad TCA en todas las cuentas, en las unidades organizacionales y en las regiones como tal en que yo tenga habilitado pues mi ambiente AWS. Entonces, de esta forma, ¿qué puedo hacer? Pues puedo controlar de mejor manera y de manera centralizada cuáles son los estándares que están habilitados dentro de las cuentas de mi organización. Entonces, con este cambio lo que puedo hacer es que puedo optimizar y simplificar la forma en que se configura y administra Security Hub. Puedo crear y aplicar políticas de seguridad de una vez sin tener que actualizarlas cuenta por cuenta y región por región. Entonces, por ejemplo, con este tipo de configuración central de Security Hub, yo puedo ser selectivo y decir, este control lo quiero habilitar en determinadas cuentas, en determinadas regiones y puedo hacer esto de forma centralizada. Entonces, básicamente nos ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con la administración de Security Hub en un ambiente pues multicuenta. Listo, esta es otra de las funcionalidades nuevas del Reinvent. Y es que ahora tenemos lo que se llaman parámetros de control. Estos parámetros de control nos permiten que ahora podamos nosotros configurar los parámetros de los controles de seguridad, por ejemplo, los controles de seguridad que vimos anteriormente, y nosotros podemos determinar qué aspectos dentro de un control nosotros consideramos que son importantes o también al revés, que consideramos que no son tan importantes, pues dependiendo de la tolerancia al riesgo que nosotros tengamos como compañía. Entonces, de esta manera nosotros podemos ajustar como tal estos controles. Hay varias reglas que son parametrizables que me van a permitir, depende de los parámetros que yo les asigne, pues decir, esto es importante para mí, vamos a generar un hallazgo a partir de ese control o también decir todo lo contrario, esto no es tan importante para mí, no generar hallazgos si no lo consideramos importante.
Entonces, de esa forma también me va a ayudar a priorizar de una manera también más customizada dependiendo a cuáles son sus prioridades como organización. Listo. Cuando entramos a ver cómo es el flujo de respuesta de Security Hub, pues ya entramos a ver que vamos a poder centralizar todo lo que son hallazgos de seguridad de distintos servicios de AWS, como lo vimos anteriormente. Se centraliza Inspector, Amazon Guard Duty, Macie, IAM Access Analyzer, Firewall Manager, y también puedo tener centralizado todo lo que se refiere a soluciones de terceros, y en caso de que tenga soluciones de partners de anti-malware o de firewalls que yo tenga desplegados, también los voy a poder tener dentro de Security Hub. Puedo tener, aparte de eso, optar por hacer análisis de causa raíz con Amazon Detective y a partir de esos hallazgos yo puedo tomar acciones de respuesta. Esas acciones de respuesta se van a hacer a través de Event Bridge y yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, disparar con ese Event Bridge una lambda que genere alguna acción de remediación de algún hallazgo que yo defina. O, por ejemplo, puedo enviar a herramientas de ticketing, puedo enviar, por ejemplo, a un canal de Slack para poder avisar eh, a un equipo como tal para poder hacer esa remediación de ese hallazgo. O también puedo enviar esos datos y integrarlos a soluciones de tipo 100, por ejemplo. Cuando entramos a ver cuáles son los partners de Security Hub, entonces vemos que acá hay dos tipos de partners. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en Security Lake. Y es que hay primero partners que como tal van a poder enviar hallazgos a Security Hub. Entonces, partners que generan soluciones de firewalls, de protección de endpoints, de gestión de vulnerabilidades, todos ese tipo de partners que están acá incluidos pueden enviar hallazgos a Security Hub. Y aparte de eso, también hay partners que van a poder tomar medidas y que se van a poder integrar como, con Security Hub para poder recibir esos datos. Entonces, como lo vimos, soluciones tipo SIEM, soluciones tipo SOAR. Esto pasa porque como tal los hallazgos que van a estar dentro de Security Hub toman una estructura estándar que se llama el AWS Security Finding Format y ese formato como tal está basado en JSON y me permite como tal que los eventos pues mantengan el formato y que sea sencillo de integrar. Por eso es que tenemos varios partners que se pueden integrar con esta solución. Listo. También tenemos todo lo que son Security Automation Rules. Entonces, estas reglas como tal de automatización nos permiten actualizar o suprimir hallazgos de Security Hub sin necesidad de incluir algún código adicional. Entonces, por ejemplo, esto me sirve cuando yo tengo un hallazgo de criticidad baja, por ejemplo, en un recurso que es de testing, que es un recurso que yo estoy utilizando para hacer algún tipo de experimento y que no es relevante a nivel de seguridad para la organización. Entonces se puede automatizar para que estos hallazgos, por ejemplo, se supriman. O también al revés, si veo yo, por ejemplo, que hay un hallazgo que está afectando directamente un recurso de producción y que consideramos que la criticidad de ese hallazgo es mayor a la que se define en Security Hub, debido a que es un recurso productivo, entonces también podemos realizar este ajuste para poder priorizar de mejor manera cómo yo tengo mis hallazgos y cuál es su criticidad asociada dentro de Security Hub. Listo, entonces, como les venía diciendo anteriormente, pues los casos de uso son pues cambio de gravedad de los hallazgos, supresión de hallazgos que yo considero que no son importantes, o también hacer que los hallazgos tengan una criticidad mayor en caso de que estén afectando un recurso que yo considere que es bastante importante. Entonces, esto es básicamente lo que nos ayuda a estos Automation Rules de Security Hub. Listo, cuando hablamos de remediación, entonces hay remediación semiautomática y remediación automática. Cuando estamos hablando de remediación semiautomática, son acciones que yo defino como custom actions dentro de Security Hub y que las vamos a ver desplegadas en la parte derecha donde están actions. Entonces, ese panel desplegable son acciones que yo preconfigurado anteriormente. Entonces, digamos, closes tree bucket. Entonces, digamos, esa acción dispara una lambda que me cierra el bucket de S3 y así. También puedo hacer, por ejemplo, una lambda que me aísle una instancia, un security group que esté aislado de la red. Entonces, son acciones como tal que yo predefino, que son custom actions y que una persona tiene que venir acá, seleccionar como tal el hallazgo que yo quiero, lo selecciona y le genera alguna de estas acciones.
y digamos que es semiautomático porque igual requiere algo de acción humana. Pero ya cuando vemos que hay hallazgos que siempre se aplica la misma acción customizada y que vemos que el paso a seguir siempre es el mismo, entonces ya podemos entrar a ver lo que es la ejecución automática de esa remediación. Entonces, por ejemplo, siempre que se genere algún tipo de hallazgo, se va a utilizar a Amazon Event Bridge y ese Event Bridge automáticamente va a disparar cuál es la acción de respuesta que ustedes quieren de forma automática. Entonces allá en este caso no tiene que venir ninguna persona a generar algún tipo de acción, sino que se va a realizar completamente automática. Listo. Esta es una solución, el Automated Security Response en AWS. Esta es una solución de AWS que pueden encontrar en el link ahí abajo si algún colaborador me ayuda pegándolo ahí al chat. Y básicamente esta es una solución de AWS que nos permite agregar remediación de ciertos hallazgos de seguridad de forma automatizada. Entonces, esta es una solución que yo puedo desplegar de manera gratuita y me va a estar automatizando como tal la respuesta ante esos incidentes por medio de la ejecución de playbooks con notificaciones dependiendo de, disculpen que preciso sonó, el citófono de la casa. Listo, entonces, ¿qué les viene diciendo? Entonces, eh, esta solución pues, nos ayuda como tal a automatizar esta respuesta a incidente por medio de playbooks, por medio de distintas acciones que nos ayuda a tomar mejor respuesta automática ante cierto tipo de incidentes que se puede generar dentro de AWS. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, el SIS, el playbook del SIS para acciones de remediación comunes que están listas para usar dentro de lo que es el Automated Security Response. Entonces, vemos que, por ejemplo, si yo necesito establecer una password policy o cerrar el acceso a SSH, cerrar el acceso al puerto de RDP, entonces todo esto son acciones de remediación comunes que va a tener disponibles dentro del Automated Security Response. Listo, entonces ahora vamos a entrar a ver un poco cómo funciona el servicio. Esto es un workshop, va a saltar los primeros segundos debido a que lo que vimos que ya cambiaron un poco los dashboards. Entonces voy a ir por acá. Listo, entonces cuando estamos viendo como tal cuáles son los chequeos a nivel de seguridad, teniendo en cuenta alguno de los marcos que yo haya elegido. Entonces yo puedo ver cuáles son los controles que yo pasé, cuáles son los controles que yo fallé, puedo entrar a los controles, puedo, por ejemplo, ver cuál es el control que yo fallé y poder descargar toda la información de ese control. Esto como tal en un formato de JSON. Puedo descargar este hallazgo y lo puedo tener centralizado en otro lado también para temas de analítica. Puedo ver a nivel de observaciones o insights, puedo tener distintos tipos de métrica dentro de la consola de Security Hub. Entonces, por ejemplo, algunos de estos insights, por ejemplo, están ya como tal en el dashboard de resumen de Security Hub, como por ejemplo cuáles son los recursos que más tienen hallazgos. Puedo a nivel de los findings, yo puedo por ejemplo estar filtrando, entonces yo puedo filtrar por gravedad. Entonces, si yo necesito ver cuáles son los hallazgos de gravedad crítica, de severidad alta o media, lo puedo hacer. De esta forma, pues yo puedo ayudar a priorizar mejor a mi equipo de seguridad. Ahí, digamos, tengo todos los hallazgos que son de severidad crítica. Yo puedo entrar a un hallazgo en específico, puedo ver cuál es la información de ese hallazgo. Dentro de recursos, yo puedo ver entonces cuál es el recurso que está siendo afectado por que tiene este hallazgo. Yo puedo ir a ese recurso. eh, digamos que de esa manera me ayuda como a pivotear fácilmente eh, a cuál es el recurso afectado por ese tipo de hallazgo que tengo dentro de Security Hub. Yo puedo tomar acciones, entonces en este caso yo puedo cerrar el bucket S3, si es un hallazgo como en este caso que está asociado a un bucket S3 y esa custom action pues ya se va a generar apenas yo le dé y de esa forma pues tenemos esa remediación semiautomática. Yo puedo ver aquí en este caso cuáles son los estándares de seguridad que tengo
habilitados. En este caso, pues está el PCI, todo lo que es el Foundational Security Best Practices. Y también si yo quiero, puedo habilitar el NIST y puedo habilitar también los benchmarks del CIS. Listo. Y con eso, pues ya finalizamos el workshop de Security Hub. Listo. Entonces ya para finalizar esta sección vamos a ver cómo es el compliance como tal dentro de AWS y para esto, antes de hablar como tal de Audit Manager, es necesario que nosotros hablemos de cómo funciona el modelo de responsabilidad compartida cuando nosotros estamos hablando de auditoría, ¿sí? Cómo se aplica este modelo. Entonces, cuando hablamos como tal de reportes de cumplimiento de la infraestructura, eh, básicamente donde se están ejecutando los servicios, que es parte de la seguridad de la nube, que es responsabilidad de AWS. Ya vimos en el módulo 1 que todos estos reportes de cumplimiento de la infraestructura conforme a algún marco de compliance en específico, algún estándar, va a estar disponible para ustedes por medio de descarga gratuita por medio de AWS Artifact. Entonces ahí está como tal la información de cumplimiento, de todo lo que se refiere a la parte de modelo de responsabilidad compartida, que es responsabilidad de AWS, y ustedes pueden comprobarlo por medio de Artifact. Sin embargo, el hecho de que AWS sea compliant en algún estándar o algún marco no significa que por defecto el cliente sea compliant. ¿Sí? Entonces, para esto el cliente, como lo dijimos ya anteriormente, debe asegurar que sus cargas de trabajo que despliegan AWS también cumplan con estos estándares. Entonces, para poder mostrar que estas cargas cumplen, por ejemplo, con PCI, se debe hacer lo que es un gap assessment. Ese gap assessment, pues básicamente asegurar que las cargas de trabajo también se compliant y pues ya como la infraestructura es compliant, pues ahí sí todo estaría cumpliendo con los estándares de PCI en este caso. Entonces, este gap assessment yo lo puedo hacer de forma manual o nos podemos apoyar de AWS Audit Manager para hacerlo. Entonces, ¿qué es Audit Manager? Audit Manager pues nos va a ayudar a automatizar todo lo que es la recopilación de evidencias para poder evaluar pues más fácilmente lo que son las políticas, los procedimientos, las actividades, que básicamente pues son los controles que yo necesito pasar cuando estamos hablando de pues algún tipo de estándar. Entonces, llegado el momento, por ejemplo, de una auditoría, Audit Manager lo que nos va a ayudar a hacer es ayudar a gestionar estas revisiones de los controles para poder enviar esa información a las personas pues interesadas, a los auditores y todo esto. Entonces, esto significa que Audit Manager nos va a ayudar a poder crear informes listos para la auditoría con mucho menos esfuerzo manual. Hay distintos frameworks de seguridad que se pueden aprovechar en Audit Manager y nos van a ayudar a permitir recopilar como tal estas evidencias para que nosotros demostremos que efectivamente estamos cumpliendo con algún estándar que necesitamos auditar. Listo. Entonces, un poco de vistazo general de Audit Manager nos permite levantar evidencias de forma rápida y pues gestionar como tal estas evidencias. Puedo aparte de esto también agregar evidencias, ¿sí? En caso de que hay evidencias que yo no puedo evaluar automáticamente por medio de Audit Manager, como por ejemplo certificados de que mis desarrolladores trabajaron no, sino que asistieron a un tipo de capacitación en específico y que yo necesite mostrar al auditor, entonces yo puedo en Audit Manager subir como tal estos certificados porque igual es algo que él no puede evaluar automáticamente. Y pues yo puedo tener como tal todas estas evidencias y tener un reporte consolidado para pues presentar a los auditores y mostrar que efectivamente estoy cumpliendo con esos estándares. Dentro de los frameworks de AWS Audit Manager, entonces acá vemos varios de estos marcos que ya están preconstruidos dentro de Audit Manager que yo puedo utilizar, todo lo que se refiere a los benchmarks del CIS, PCI DSS, GDPR, IPA, bueno, y etcétera. Entonces, de esto nos podemos apalancar y utilizar Audit Manager para soportar como tal estos controles que ya están definidos y poderlos utilizar de una manera mucho más sencilla. Listo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de evidencia de Audit Manager? Bueno, primero va a utilizar fuentes de evidencia de AWS Config para saber cómo está la configuración de nuestros recursos, como lo vimos al principio del módulo. Vamos a utilizar también AWS Security Hub para ver cómo está nuestra postura de seguridad de acuerdo a algún tipo de estándar. Y aparte de eso, pues AWS License Manager para ver cómo está el compliance a nivel de licencias dentro de AWS. Aparte de eso, pues va a poder tener fuente
de los registros de actividad de CloudTrail. Entonces, todo lo que tiene que ver con la auditoría de los logs también va a poder estar disponible dentro de Audit Manager. Y como lo dije anteriormente, también voy a poder cargar evidencias manuales en caso de que lo requiera. ¿Sí? Documentación, certificados de algún tipo, lo necesito cargar de manera manual, lo puedo hacer. Listo. Y ahora, ¿cómo es el viaje de la evidencia? Entonces, el viaje de la evidencia, pues primero se reúne como tal la evidencia de las fuentes que vimos en el slide pasado. Vamos a tomar esos logs y Audit Manager lo que va a hacer es que va a tomar esa evidencia cruda y la va a convertir como tal en un formato universal. Luego de esto, lo que va a hacer es que va a mapear esta evidencia de acuerdo a los controles internos que yo pues tenga especificados. Entonces, después de mapear como tal esta evidencia a los controles internos, lo que va a hacer es que va a generar un reporte de acuerdo a los controles que se requieren para cada una de las evaluaciones de auditoría que yo tenga establecidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí veo que tengo dos evaluaciones, que tengo distintos controles de auditoría. Entonces, para esos controles se va a utilizar la evidencia que yo tenga, los controles internos que yo tenga, y de esa manera pues yo puedo completar esas evaluaciones. Listo. Entonces, cuando yo tengo un assessment como tal de auditoría, lo que voy a hacer, digamos en este caso que el tipo de compliance es PCI DSS, que lo vemos acá en la parte izquierda, entonces va a generar lo siguiente. Entonces vamos a generar, vamos a tener todo este tipo de controles. En esto de controles es una lista como tal estructurada de acuerdo a los controles requeridos pues para cada tipo de compliance. Y al lado de cada uno de estos controles yo puedo ver acá cuál es la evidencia que está asociada para cada control. Y al tener esto yo puedo ir control por control y marcar, y ir revisando, digamos acá en el control status, yo puedo ir marcando como revisado a nivel pues de que yo vaya comprobando que efectivamente los controles se cumplen de acuerdo a la evidencia que tengo presentada. Y de esa manera pues acá vemos que al final pues ya están todos los controles en revisado. Listo. Y con eso pues acabo el módulo de compliance continuo y le doy el paso al módulo de controles de detección.